Cuando Darwin plantea el origen de las especies, evidentemente da una visión diferente del Génesis, ¿no? Y eso en el siglo XIX fue un shock, ¿no? Claramente hay que considerar que obispos anglosajones consideraban el origen de la humanidad en el 4004 a las 9 de la mañana, es decir, midiendo las generaciones de la Biblia. Es decir, la ciencia tuvo que generar una ruptura de pensamientos muy tradicionales, que fue en principio por la geología, por la paleontología, ver la imposibilidad de las capas tan recientes, y verdaderamente fue en España, incluso hubo hasta burla de la figura de Darwin, ¿no? en la vitola, ¿no? de Anís del Mono, que se le representó como un mono, ¿no? Claramente, ¿no? Eso incidió también una reflexión: ¿dónde se producen los avances de la evolución humana? Pues se reproducen en países donde había una burguesía avanzada y culta, ¿no? Y donde había habido la revolución industrial, claramente. Las penínsulas del sur, más ancladas en sistemas tradicionales casi aristocráticos, no funcionan porque no había científicos prácticamente, o llegan mucho más tarde, ¿no? La primera generación de los españoles va a llegar casi en los años 20, ¿no? En principio hay que analizarlo como los grandes procesos y etapas de la prehistoria, ¿no? Por un lado, sociedades cazadoras, recolectoras, explotadoras de recursos marinos, que es nuestro origen como humanos, al menos desde 2,5 millones de años, con seguridad hasta 11.000 antes de la era, y luego la etapa de la prehistoria reciente, que es el momento de la agricultura, de la ganadería. Si analizamos el sentido del tiempo histórico en el Paleolítico, en la etapa de cazadores-recolectores, los cambios son mucho más lentos, y es un largo proceso biotecnológico, tanto de evolución morfológica de los registros fósiles y sus actividades culturales. De los neandertales se dice, pues durante 300.000 años prácticamente hacen lo mismo, pero es que quizás no necesitaban otra tecnología, dominaban su medio, tenían relaciones sociales, practicaban sus actividades económicas de caza, recolección, un poco más avanzados pesca, y con esas herramientas podían funcionar. Son las sociedades, podemos decir, más respetuosas con el medio, más ecológicas en ese sentido. Pero si vemos con calma la prehistoria, prácticamente desde el Neolítico es cuando se comienza a transformar los procesos de erosión, de arado, de abancalamientos, grandes movimientos de tierra. Ese cambio que hoy estamos viendo consecuencias extremas en nuestra vida, en nuestra salud, podemos decir que arrancan desde el Neolítico. Hablaríamos de humanos, Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens sapiens. Pero esa visión y esa separación, que viene sobre todo desde el siglo XIX, cuando ya comienzan a documentarse los primeros neandertales, hay que analizarla en su historiografía, en el momento en que aparecen los primeros neandertales. Históricamente las primeras evidencias salen en Gibraltar, pero se guardan en ciertas cajas y van a Londres, se conservan. Pero van a ser investigadores alemanes los primeros que se dan cuenta de darle ese nombre, ¿no? Neandertal es valle en alemán, el valle de Neander. Era una cantera, Feldhofer, donde aparecen unos primeros homínidos muy toscos en principio, pero que se empiezan a estudiar y se ve la asociación con piedras talladas. Y en ese momento es cuando empiezan estos primeros estudios antropológicos. Y verdaderamente los neandertales, al verlos tan toscos, sobre todo tienen torus supraorbitalis muy destacados, incluso mandíbula muy potente, musculatura evidencias de haber tenido musculatura muy sólida, ¿no? Pues se consideran primitivos. Las primeras reproducciones que hacen investigadores franceses de los neandertales son como verdaderos bárbaros y salvajes, y en principio fue una base para desacreditar toda la ciencia biológica naturalista de la evolución humana. Evidentemente hay grandes progresos. En Francia hay todo un goteo en la Ferrasí, en la zona de Dordoña, de numerosos nuevos hallazgos, y que aparecen con evidencias algunas significativas, hasta entierros, hasta posibles fuegos, campamentos.
Hay investigadores norteamericanos que excavan una cueva, Shanidar, en la zona del Kurdistán, que aparece incluso un enterramiento con flores. Es cuando comienzan a aparecer los primeros estudios polínicos. Y se dice, bueno, si entierran a sus muertos, hacen incluso conservaciones cuidadas de un depósito votivo de flores, no son tan atrasados. Empieza ya a haber una reivindicación de esta especie. Y en los últimos años, 20 años, hay un verdadero goteo de nuevos hallazgos que empiezan a haber manifestaciones más evolucionadas de los neandertales. Por ejemplo, que tienen un lenguaje articulado, que se llegó a cuestionar hasta hace recientemente. Cuando se ha estudiado los endocráneos, se ve que en el área de Broca tiene claramente indicaciones de lenguaje articulado, ¿no? Organizan sus espacios, controlan el fuego, tienen espacios para descansar, hasta incluso lugares de pequeño almacenaje. Son cazadores especializados, que se les había negado incluso eso y se consideraban que eran carroñeros. El papel de la mujer en el Paleolítico ha sido historiográficamente muy peyorativo. Hubo una hipótesis que consideró que la mujer era recolectora y que el hombre era cazador. Diversos estudios antropológicos de etnografía comparada han visto que las mujeres son también cazadoras y que participan en todas las actividades. La cacería no es solo matar al animal, es cómo se persigue, cómo se arrincona. Los neandertales cazan grupos y actúan por emboscadas, estudiando muy bien qué lugar. Y en esas actividades participan también las mujeres. Y otro tema que ahora en los últimos años se está valorando mucho es decir, qué mineralogía queda en los huesos para ver si la alimentación fue más vegetariana o más carnívora, y se ve claramente que tanto hombres como mujeres consumen alimentos de la distribución de las piezas. Es decir, un elemento muy importante que se está estudiando es cómo se lleva la presa al campamento y luego cómo se distribuye. Estas sociedades son muy igualitarias y no dejan a nadie tirado en el camino, ¿no? Reparten el alimento. Incluso se ha visto en el ámbito de los cuidados, porque hay personas enfermas que la banda de cazadores recolectores los ha mantenido, los ha cuidado. En esa importancia, uno de los primeros elementos de las que parece que son mujeres son los chamanes o las chamanes, que verdaderamente tienen, sobre todo, no es el brujo, es la persona que tiene conocimiento de herbolaria, porque estas sociedades tenían un gran conocimiento de las plantas, muchas plantas que tenían propiedades claramente profilácticas, terapéuticas, que hablan de su humanidad, de cuidar de los enfermos y de tener conocimientos para aplicar, podríamos decir, incluso medicinas. Ha habido ejemplos muy bonitos de en el sarro dental encontrar algunas plantas claramente con propiedades terapéuticas. Es decir, la historiografía reciente está valorando algunos aspectos, digamos, de su economía, de su vida material, como más avanzados y muy próximos, prácticamente similar a la que realiza el Homo sapiens sapiens. Las manifestaciones artísticas, los elementos de decoración, cuentas de collar, conchas perforadas, han sido elementos que en los últimos años han venido enriqueciendo el panorama, digamos, cultural y simbólico de los neandertales. Sobre el arte hay novedades muy destacadas en los últimos tiempos por el empleo de técnicas de uranio torio para datar las calcitas, que ha demostrado en cronologías por encima de 60.000 años. Hay un evidente debate internacional a una ruptura de paradigma clásica. Son sobre todo puntos como los de Ardales, como los de Maltravieso, líneas horizontales, trazos, y hay un debate también con las manos. Lo que nosotros hemos estudiado es que en concreto las manifestaciones de puntos y líneas están en los pasos. Marcarían una especie de plano de la cavidad y parece que es un testimonio por si otros grupos visitan o frecuentan esa cavidad. Hay, por tanto, lo que hablábamos, una comunicación, una idea conceptual de transmisión cultural y arqueológica y cronológicamente está muy clara en el momento actual. En el momento actual
la soledad sería de que Homo sapiens sapiens es el único que perdura, y eso ha generado pues una especie de engreimiento, ¿no?, de creerse superiores en la evolución, y eso ha generado conceptos peyorativos hacia los neandertales en una historiografía. Creo que hay que ser más humildes y valorar que en el fondo somos humanos, y lo mismo que hoy hay una diversidad humana por morfología, por color de piel, pero humanos claramente, en el pasado convivieron especies y subespecies, y también en ese aspecto es muy interesante el estudio genético, que demuestra que esa carga genética la hemos heredado, porque como humanos modernos tenemos un porcentaje pequeño, pero porcentaje de una hibridación, de un mestizaje con neandertales. Por tanto, ver el destino solo en el Homo sapiens sapiens sería un error. Al final es una diversidad humana, pues los neandertales eran más bajos, eran más robustos, pero curiosamente tenían una capacidad craneana mayor que el hombre moderno, ¿no? En el origen nuestra especie es negra, claramente, venimos de África, y al final esto ha hecho considerar las razas, claramente, las razas humanas, donde al final somos legado de una evolución de primates del terciario, de mezclas de Australopithecus con Homo habilis, el gran papel de los erectus, de los antecesores, de todo el grupo de anteneandertales, mandíbula de Mauer, todo el entorno cima de los huesos de Atapuerca. Es decir, hay toda una larga historia hasta llegar a los mismos neandertales. Es verdad que en el momento actual parece que solamente es nuestra especie que nos autodenominamos de manera muy orgullosa, ¿no?, sapiens sapiens. Pienso que habría que ser más humildes, ¿no?, y valorar que somos producto de una evolución de millones de años, y que lo que llevamos es una carga de herencia genética y cultural de todo un pasado interesante, y que es lo que nos ha hecho humanos, ¿no? También toda la historia de nuestros ancestros. En estos tiempos de pandemia, de enfermedades, de reflexión sobre qué nos hace humanos, qué somos humanos, la humanidad seguirá o se extinguirá. Y todo este destino de larga historia de llegar hacia nosotros es lo que los antropólogos llaman etnocentrismo. La cosa es mucho más complicada. Con los avances técnicos habrá híbridos de humanos con robots, o habrá personas superdotadas con otra inteligencia superior. El tiempo lo irá viendo. Siempre en todo este debate ha estado, por un lado, lo que desde una perspectiva muy biológica llamaban adaptación al medio, pero también los valores humanos, claramente, ¿no? Sin el lenguaje, sin la cooperación, sin el apoyo mutuo, nuestra especie no hubiera llegado hasta este momento. Es decir, ver también un mensaje positivo como especie, ¿no?